Guiados por la eternidad. Audiolibro de John Bevere. Entienda que su vida cuenta desde hoy y para siempre. Guiados por la eternidad. Capítulo 6. Caen los grandes. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Ahora llegamos a las verdades reflejadas por Doble Vida y Corazón Flojo. En un momento siguieron a Jalín sinceramente, pero luego se apartaron de sus enseñanzas, trayendo sobre sí un final fatal. Leer lo que creemos o creer lo que leemos. He descubierto que algunas de las verdades de las que trataremos en este capítulo son controversiales en algunos círculos evangélicos. Sin embargo, la controversia se elimina con la investigación exhaustiva de las Escrituras. Así que antes de empezar a examinar lo que la Biblia revela respecto a Doble Vida y Corazón Flojo, quiero pedirle sobre todo que lea con mente y corazón abiertos. Uno de los mayores impedimentos para que la gente llegue a conocer la voluntad de Dios es el hecho de que cuando lee las Escrituras, lee lo que cree en lugar de creer lo que lee. Leemos lo que creemos cuando elegimos ver la verdad a través de lentes teñidos. El teñido se debe al conocimiento incorrecto obtenido de otros, enseñado por nuestra denominación o a partir de nuestras nociones preconcebidas de quién es Dios o cuáles son sus caminos. Esto es muy peligroso porque puede llevarnos al engaño. Vemos un ejemplo de esto en el libro de Job. Hace poco tomé mi Biblia y antes de que pudiera abrirla, oí que el Espíritu de Dios decía: ve al libro de Job y comienza a leer a partir del capítulo 32. De inmediato busqué este capítulo y vi que era el comienzo del mensaje de Eliú. Después de experimentar la tragedia, la percepción de Job respecto a los caminos de Dios se deterioró rápidamente por el dolor y el infortunio. Ahora veía a Dios a través de su experiencia en lugar de buscar a Dios por su sabiduría. Ve a Santiago 1, del 2 al 8. Con el tiempo este razonamiento pasó a ser autojustificación. Los tres amigos de Job, que hablaron en los capítulos anteriores, se convirtieron en errados teólogos autodidactas buscando interpretar las tragedias de Job. Esto empeoró las cosas todavía más. No encontraban cómo refutar el desviado razonamiento de Job y entonces lo condenaron. Eliú, al ser el más joven, esperó mucho para oír la sabiduría de Dios de parte de los tres amigos de Job. Pero cuando percibió que los tres ya no tenían más que decir, habló y dijo: mientras hablaban, me propuse esperar y escuchar sus razonamientos. Mientras buscaban las palabras, les presté toda mi atención. Pero no han podido probar que Job esté equivocado. Ninguno ha respondido a sus argumentos. No vayan a decirme, hemos hallado la sabiduría, que los refute Dios y no los hombres. Job 32, del 11 al 13. Eliú refutó a todos los hombres. Dijo: ¿tendría Dios que recompensarte como tú quieres que lo haga? Job 34:33. Oh, con qué exactitud habló al error que tanto prevalece hoy en día. Esta es una de las principales raíces de la teología malentendida en la Iglesia, que permitimos que nuestra experiencia interprete la palabra de Dios en lugar de permitir que la palabra de Dios establezca la verdad. Eliú no habló razonamiento humano ni teología formada por eventos u ocurrencias y nociones preconcebidas de quién era Dios, sino en cambio, y sin torcer la verdad, habló la pura palabra de Dios. Al concluir su parlamento, leemos: el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Job 38, del 1 al 3. La versión de la Biblia en inglés, la Biblia amplificada,
expresa así la pregunta de Dios: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Eso es precisamente lo que hacemos cuando filtramos las palabras de Dios con nuestra propia experiencia, la opinión de otros o la noción preconcebida de quién es Él. Oscurecemos su consejo y así lo quitamos del alcance de toda persona sobre la cual tengamos influencia. En realidad, ocultamos la verdad de los que buscan conocerla. Por eso Dios estaba tan enojado con Jod y sus amigos, y también con nosotros, cuando representamos sus caminos de manera incorrecta. No permitimos que las personas conozcan la verdad. El Señor entonces dedica 4 capítulos a revelarle su palabra a Jod. Cuando termina, Jod dice contrito: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Jod 42, del 2 al 6. Observe que Jod dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hay en esto una potente verdad. Las Escrituras declaran que somos transformados de gloria en gloria cuando le vemos. Ver 2 de Corintios 3:18. No cuando oímos acerca de Él. Él es la palabra viviente de Dios, y verle es conocerle y conocer sus caminos. Esto es lo que la verdad revelada le hace a una persona. Oímos la palabra de Dios, pero no habrá cambio hasta tanto sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Cuando el entendimiento de la palabra de Dios entra en nuestros corazones, gritamos: veo, veo. Y en ese momento, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados y somos transformados hacia su semejanza. En este hecho espiritual, lo que motiva que Pablo ore: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, del 15 al 18. Los ojos del entendimiento de Jod eran alumbrados ahora como nunca antes, aunque había vivido su vida piadosamente antes de sus tragedias. Ahora conocía a Dios en un nivel más alto. Cuando termina de hablar con Jod, Dios se vuelve a Elifaz, uno de los amigos, y le dice: estoy muy irritado contigo y con tus 2 amigos, porque lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Jod 42:7. El Señor no lo toma a la ligera cuando damos una representación incorrecta de Él y sus caminos. Eso oscurece su consejo y pervierte su justicia. Por eso, me parece extraño que los hombres hablen con tal facilidad de una teología que no está respaldada por el consejo global de las Escrituras. ¿Asusta? ¿Cómo podemos conocer la verdad si no estamos dispuestos a que la verdad nos instruya o corrija? Cuando terminé de leer el libro de Jod, el Señor me dijo algo que me respondió muchas preguntas. Dijo: hijo, ¿observaste que no entré en escena mientras Jod o sus amigos hablaban de mí de manera incorrecta? Mi presencia no se manifestó hasta tanto alguien se puso de pie y habló la verdad. Con asombro de que Dios le hubiera hablado a mi corazón, comencé a meditar en todo esto. Y luego oí que decía: por eso tantas personas, iglesias o denominaciones no experimentan mi presencia y mi poder transformador de vidas, porque no proclaman mi palabra pura, sino sus propias interpretaciones y razonamientos filtrados, tal como Jod o sus amigos. Oscurecen mi consejo con sus palabras carentes de sabiduría. Si queremos conocer la realidad de la presencia y el poder de Dios, tenemos que buscar el conocimiento de la verdad sin filtros. Por eso, mientras seguimos examinando lo que las Escrituras revelan de los juicios de Dios
No permita que las nociones preconcebidas, la teología errada, las experiencias o las circunstancias alteren lo que Él ya ha dejado en claro. En cambio, búsquelo a Él en la revelada palabra de Dios para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y pueda conocer sus caminos. Seguirle por ganancia. Volvamos a las palabras de Jesús que vimos en el capítulo anterior. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. La versión Dios habla hoy dice: Aléjense de mí, malhechores. Esa versión nos acerca más a la interpretación original. El término griego para malhechores, anomia, significa hacer algo contrario a la ley o voluntad de Dios. Jesús también utiliza el término hacedores, que muestra que no es esta una persona que tropieza cada tanto, ni un bebé en Cristo que lucha por ser libre y detesta su desobediencia. No. Habla de quienes viven contrariando lo que agrada a Dios, pero lo justifican o no les importa. Esto se aplica a los ilusos como engañado o a los infieles como doble vida. Esta multitud a la que Jesús habla oirá proclamaciones de juicio que retumbarán en sus almas por toda la eternidad en la región de los maldecidos. Es de vital importancia que no pasemos por alto ni tomemos a la ligera esta advertencia del Maestro. Veamos más de cerca de quién habla Jesús en este pasaje. Una parte de ellos serán apartados del reino de Dios, aunque hayan echado fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son? ¿Serían acaso hombres y mujeres que usarán el nombre de Jesús para echar demonios sin tener ninguna otra asociación con el Señor Jesús? Para encontrar la respuesta, tenemos que ver el libro de los Hechos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, del 13 al 16. Fue imposible para estos exorcistas echar un demonio en el nombre de Jesús. En este relato queda establecida una verdad. Para echar fuera un demonio no basta con que solamente tenga el nombre. Usted debe tener una relación con aquel que porta ese nombre. Usted debe ser un seguidor y siervo de Jesús, a diferencia de las personas que analizamos en el capítulo anterior. Ahora quizá usted esté pensando: pero Jesús dijo que no los conocía, así que, ¿cómo podían echar demonios y hacer milagros en su nombre? ¿Se puede hacer esto? Había quienes con sinceridad se unían a Jesús por los beneficios de la salvación, aunque solo por motivos de ganancia personal. Nunca llegarían a conocer el corazón de Dios, solamente querían su poder y bendiciones. Pablo advierte que son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6:5. Buscaban a Jesús por beneficio propio, así que le servían motivados por la ganancia y no motivados por el amor. Jesús no les conocerá, porque leemos: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. ¿Es conocido por Dios o Dios le conoce? Esta palabra, conocer, no es únicamente saber quién es alguien, porque Dios lo sabe todo acerca de todos. Es omnisciente. Más bien, tiene una connotación de intimidad. La versión de la Biblia amplificada en inglés dice: si alguien ama a Dios con sinceridad, con reverente afecto, pronta obediencia y agradecido reconocimiento de su bendición,
Es conocido por Dios, reconocido como digno de su intimidad y amor, y Dios es su dueño. Jesús dice a la multitud en el día del juicio: «Nunca los conocí, así que los que no aman a Dios, lo cual es evidente porque no le dan su pronta obediencia, reverente afecto y gratitud, no son conocidos íntimamente por el Padre ni por Jesús, aun cuando le hayan buscado para su salvación». Amar a Jesús significa que uno entrega su vida por Él. Usted y yo ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Judas es un ejemplo. Se unió a Jesús. Parecía amar a Dios por el gran sacrificio que hacía por seguirle. Judas lo dejó todo para unirse al equipo del ministerio y andar por los caminos junto al Maestro. Judas siguió con ellos aún bajo el fuego de la persecución, y cuando otros habían ido, él no se fue. Juan 6:66. Echaba fuera demonios, sanaba enfermos y predicaba el Evangelio. Ver Lucas 9:1. Sin embargo, las intenciones de Judas no eran las correctas desde un principio. Nunca se arrepintió de sus motivos egoístas. Su carácter se reveló en declaraciones como: «¿Qué estáis dispuestos a darme para qué?». Mateo 26:15. Mintió y fue halagüeño para sacar ventaja. Mateo 26:25. Tomó dinero del tesoro del ministerio de Jesús para uso personal. Juan 12, del 4 al 6. Y otras cosas más. Nunca conoció íntimamente al Señor, aunque pasó 3 años y medio en su presencia como discípulo. Por eso Jesús dijo de él: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan 6, 70 y 71. Hay quienes son parecidos a Judas y hacen grandes sacrificios por el ministerio y hasta echan fuera demonios, sanan a los enfermos, predican el Evangelio y confían en Él para su salvación, pero que jamás han conocido íntimamente a Jesús, porque todo esto lo hicieron motivados por el propio interés y no por amor a Dios. Esto describiría perfectamente a Doble Vida en nuestra alegoría. Seguía a Jalín porque amaba la influencia y el poder que esto le daba. Sus motivos desde el principio no fueron los del amor por Jalín. Para estos se reserva la más grande condenación. Jesús dice de Judas: «Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Mateo 26:24. Dice a los líderes religiosos que sirven a Dios motivados por su amor a las ganancias y que se aprovechan de las personas en nombre del Señor: «Por esto recibiréis mayor condenación». Mateo 23:14. Estos hombres y mujeres, igual que Doble Vida, se encontrarán en los lugares más oscuros y atormentadores del infierno. Renunciar a la salvación. Lo anterior describe perfectamente a Doble Vida en nuestra alegoría. Pero, ¿qué hay de corazón flojo? Ella tenía una verdadera relación con Jalín, pero no soportó hasta el final. ¿Nos revelan esto las Escrituras? Comencemos con el profeta Ezequiel. «Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá». Ezequiel 18:24. Primero y principal, Dios aquí está hablando al hombre recto y no a uno que pensaba ser recto sin serlo. No hay duda de que esta persona no es igual al engañado o al impostor de quienes hablamos antes. Dios dice que no recordará ninguna de sus justicias. Cuando Dios olvida algo, es como si nunca hubiera sucedido. Hablamos de que Dios olvida nuestro pecado, separándolo tanto como el este lo está del oeste, enterrándolo en el mar del olvido. Y eso hace, por cierto, porque Dios declara: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades». Hebreos 8:12. Dios olvida nuestros pecados cuando recibimos a Jesús como Señor. El diablo intenta acusarnos, pero Dios dice que ya no los recordará. Así que en su mente es como si nunca hubiéramos pecado. Bueno, también es cierto lo contrario. Cuando Dios dice que no recordará la rectitud de una persona,
quiere decir que olvidará haberle conocido, porque la relación está terminada. Ahora examinemos de cerca lo que declaran las Escrituras acerca del creyente que renuncia a su salvación de manera permanente. El apóstol Santiago escribe: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 y 20. El primer punto que hemos de observar están las palabras, hermanos, si alguno entre vosotros. Santiago no le está hablando a personas que solo piensan que son cristianos. Está hablando de un creyente que se aparta del camino de la verdad. En este pasaje, el hermano que se aparta de la verdad es llamado pecador. Esto no significa que ya no sea nacido de nuevo, sino que está en pecado habitual y necesita volver a la obediencia. Sin embargo, si persiste en el camino errado, Santiago dice con claridad que el resultado ulterior será la muerte del alma, un alma perdida, si no vuelve a Dios, arrepentimiento. Proverbios lo confirma diciendo: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. Proverbios confirma las palabras de Santiago al mostrar cuál es la última morada del hombre o la mujer que se apartan del camino de Dios sin volver a la rectitud. La asamblea de los muertos, que es el Hades, y finalmente el lago de fuego. El libro de la vida. El libro de la vida se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento. Pablo y Juan nos muestran que todo el que pasará la eternidad con Jesús está registrado en este libro. Nuestros nombres se escriben allí en el momento en que nacemos de nuevo. Recuerde el testimonio de Frosini en el capítulo 4. Cuando esta joven griega entregó su vida a Jesús, Dios Padre escribió su nombre en el libro de la vida y le dijo en la visión: «Bienvenida a la familia». Pablo escribe a un hermano creyente: «Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida». Filipenses 4:3. También es cierto lo opuesto, que todos los que no están registrados en el libro de la vida están perdidos. Escuche lo que declara Apocalipsis: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Apocalipsis 20:15. Juan nos dice enfáticamente que las únicas personas que serán admitidas en la eterna ciudad de Dios son solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. El resto se encontrará en la asamblea de los muertos. En Apocalipsis 3, Jesús le habla a una iglesia, no a una ciudad, grupo de personas perdidas o adoradores de dioses falsos. No, les habló a los que eran de verdad suyos y advierte: «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida». Apocalipsis 3:5. La versión en inglés de la Biblia amplificada registra estas palabras: «Yo no borraré o tacharé su nombre del libro de la vida». ¿Ha notado la palabra borraré? La única forma en que puede borrarse el nombre de alguien del libro de la vida es si originalmente estuvo allí. Solamente los que realmente habían nacido de nuevo por fe en Jesucristo están registrados en el libro de la vida. Los incrédulos y los engañados que nunca anduvieron con Jesús jamás fueron registrados en este libro, así que sus nombres no pueden borrarse. Está hablando a los que son de la familia. Una visión para meditar. Kenneth Hagin fue milagrosamente sanado de una enfermedad fatal cuando tenía 16 años y después sirvió en el ministerio con fidelidad durante casi 70 años antes de su partida en 2003. Su influencia en el cuerpo de Cristo es monumental, con más de 65 millones de libros impresos y más de 24,000 graduados de su Instituto Bíblico Rema. Escribió sobre este tema en su libro Creo en las visiones. Registra que en 1952
Jesús se le apareció para revelarle verdades de las Escrituras. En la visión el Señor le mostró a la esposa de un pastor a quien conocía. La mujer creía equivocadamente que en el ministerio su belleza y capacidad se estaban desperdiciando. Con el tiempo, empezó a pensar en la fama, popularidad y riqueza que podría obtener en el mundo. Por fin cedió, dejó a su esposo y fue en busca del éxito que deseaba. El Señor le dijo específicamente al hermano Hagin: «Esta mujer era una hija mía». Y luego le indicó a Ken que no debía orar por ella. Lo siguiente está tomado directamente del libro. «Señor, ¿qué pasará con ella? Pasará la eternidad en las regiones de los condenados, donde hay llanto y crujir de dientes», respondió él. «Y en la visión la vi cayendo en el pozo del infierno y oí sus aterradores gritos. Esta mujer era hija tuya, Señor. Se llenó con tu espíritu y participó en el ministerio. Y aún así me dices que no ore por ella. No lo entiendo». El Señor me recordó la siguiente escritura: «Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida». Primera de Juan 5:16. Pero Señor, siempre creí que el pecado al que se refiere esta escritura es la muerte física, y que la persona es salva aunque haya pecado. Pero esa escritura no habla de la muerte física, me señaló el Señor. Estás agregando algo. Si lees todo el capítulo 5 de Primera de Juan, verás que habla de la vida y la muerte, la vida espiritual y la muerte espiritual. Y esto es muerte espiritual. Esto se refiere a un creyente que puede cometer un pecado de muerte, y por consiguiente, digo que no has de orar por eso. Te dije que no oraras por esta mujer porque ha cometido un pecado de muerte. Esto realmente trastorna mi teología, Señor. ¿Podrías explicarme más?, pregunté. A veces necesitamos que nuestra teología sea trastornada si no está alineada con la palabra. Jesús me recordó la siguiente escritura. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron aquel don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean renovados de nuevo por arrepentimiento, colgando en el madero otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Hay ciertos requisitos enumerados en este pasaje que debemos notar. Ante todo, la persona debe haber sido iluminada y haber gustado el don celestial. Esto se aplicaría a quienes han recibido a Jesús, quien es el don celestial. En segundo lugar, fue llenado con el Espíritu Santo. Tercero, ha gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo por venir. Esto incluiría los dones del Espíritu, la unción de Dios, etc. De esta lista podemos ver que no incluye a los cristianos bebés, sino a los creyentes maduros. Más tarde sintieron gran remordimiento y se arrepintieron. Tuvieron mucho miedo al encontrar este pasaje y otros más en sus Biblias. Sin embargo, los infantes a veces hacen cosas estúpidas por ignorancia y el Señor lo sabe. El escritor de Hebreos no habla de un bebé en Cristo, sino de un cristiano maduro. Para seguir ministrando consuelo a esas atribuladas almas, les digo que si hubieran cometido pecados de muerte, como dice la Escritura de más arriba, no tendrían deseos de volver a la dulce comunión con Jesús. El hecho de que sientan hambre de Él y se arrepientan, acompañado por buen fruto, significa que el Espíritu Santo los atrajo de nuevo hacia esta comunión. No habría deseo de intimidad con Jesús o de vivir una vida de santidad si se apartaran de Él permanentemente, como sucedió con esta mujer en la visión del hermano Hagin. Jesús dijo que esta mujer era hija de Dios. De niño, el hermano Hagin había sido criado en una denominación en la que muchos no creen que alguien pueda apartarse de su salvación. Creen en una seguridad eterna incondicional. Por eso él dijo: «Esto realmente trastorna mi teología. Como hija de Dios, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. No soportó, sino que regresó al mundo permanentemente, y por eso su nombre fue borrado».
Ella eligió apartarse para siempre. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que es imposible que una persona como ella sea restaurada. Ahora estaba 2 veces muerta. Estuvo una vez muerta en pecados y heredó la vida eterna, pero murió en pecado otra vez al apartarse para siempre. Vea Judas 12. Cuando una persona alcanza este estado, ya nunca más puede nacer de nuevo. Por eso el escritor de Hebreos dice que es imposible que sean otra vez renovados al arrepentimiento. Así que es completamente erróneo pensar que puede haber situaciones en que las personas nazcan de nuevo una y otra vez. Una vez más, déjeme reiterarlo. Si alguien comete este pecado, no tendrá deseos de arrepentirse y volver a vivir para Jesús otra vez, porque nadie puede acercarnos a Jesús excepto el Espíritu Santo. Y una vez que Él se separa de un verdadero creyente como resultado de su apostasía, como es el caso de la mujer que el hermano Hagin describe arriba, no volverá. Por eso el Espíritu Santo es paciente, no renunciará fácilmente. La negrura de las tinieblas. El apóstol Pedro nos brinda más luz todavía. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2:20. Ante todo, examinemos los destinatarios de Pedro. Si alguien ha escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, sin duda esto le hará cristiano. No caerán bajo la categoría de impostores tratada en el capítulo anterior, los que profesan conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, sino quienes han escapado verdaderamente de la corrupción de este mundo por medio de la gracia salvadora del Señor Jesús. No hay duda de que está hablándoles a personas que realmente han nacido de nuevo. Continuamos leyendo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Pedro está hablando de cristianos que volvieron a los caminos del mundo, pero observemos que añade que fueron vencidos por sus contaminaciones. Ser vencidos significa que no vuelven, que jamás se arrepintieron de su desobediencia voluntaria. Pedro establece que mejor les habría sido que jamás hubiesen conocido el camino de la justicia, en lugar de haberlo conocido y luego apartarse del camino del Señor. En otras palabras, Dios está diciendo que es mejor no haber sido nunca salvo que recibir el don de la vida eterna y luego apartarse de él para siempre. Esto está vinculado con lo que dice Ezequiel: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué habría sido mejor que nunca hubieran conocido el camino de la justicia? Judas responde a esto. Como Pedro, él también habla a quienes se apartan de su salvación y declara: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Judas 1:11. Caín, Balaam y Coré en un momento tenían relación con el Señor, y 2 de ellos fueron ministros. El error de Caín fue desobedecer a Dios. Balaam cometió el error de amar el dinero, y en Coré su error fue la rebeldía ante la autoridad delegada. Judas continúa diciendo: estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Judas 1, 12 y 13. Las fiestas de amor fraternal eran cenas que se realizaban en la iglesia primitiva,
durante las cuales los miembros se reunían como expresión de su cercana relación con Dios y con los hermanos. Por lo general, terminaban con el sacramento de la Santa Comunión. Ahora aprendemos un hecho más aleccionador. No todos los que se apartan de la salvación se alejarán de la iglesia organizada, como lo hizo la mujer de la visión del hermano Jaín. Esto los convierte en muy peligrosos porque su influencia sobre los bebés, débiles en conciencia y heridos, puede ser fatal. Coré sería un ejemplo de este tipo de persona. Era un ministro asociado a Aarón, pero les dijo a Moisés y a Aarón: «Ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor?» Números 16:3. Su influencia causó juicio de muerte sobre 250 líderes y 14.700 miembros de la congregación. Judas dice que estos apóstatas, a los que llama manchas, siguen en nuestras congregaciones con un falso sentido de seguridad en la gracia en que una vez anduvieron, pero que han pervertido al vivir para su propio beneficio, habiendo perdido el temor de Dios. Observe que Coré dijo que Dios estaba con todos los miembros de la comunidad. Él también tenía un falso sentido de seguridad, porque al día siguiente la tierra se abrió y lo tragó vivo hacia el infierno. En consecuencia, estos apóstatas seguirán hablando el lenguaje del cristiano y se reunirán con otros creyentes, pero no les encontraremos entre los vencedores por los que volverá Jesús. Él viene por una iglesia sin mancha. Ve a Efesios 5:27. Judas señala que estas personas están 2 veces muertas. ¿Cómo puede uno morir 2 veces? ¿Será que habiendo estado muertos en pecados antes y habiendo recibido la vida eterna a través de un nuevo nacimiento, han muerto trágicamente otra vez a causa del pecado persistente y sin arrepentimiento? Recordemos que Santiago dijo de los cristianos que se apartan de la verdad y permanecen en ese estado, que sus almas morirán. Juan dice que hay pecado de muerte para los creyentes. Ambos se refieren a quien está 2 veces muerto. Observemos que Judas declara: para quienes está reservado eternamente la más densa oscuridad. La más densa oscuridad significa el peor castigo eterno. Esto se ve con claridad en las palabras de Jesús cuando habla de su venida y el juicio. Dice: «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco». Lucas 12:37 y del 45 al 48. Hay tanto en estos versículos. Permítame señalar unas pocas cosas. Ante todo, que este es un siervo, no un pagano ni un pecador. Él conocía la voluntad de su amo, pero hizo lo contrario. Esto no se aplicaría a independiente, quien caería en la categoría de los que no conocían y recibirán pocos azotes. Tampoco se aplica a engañado, porque engañado pensaba que era siervo, pero según Jalín, nunca lo fue de veras. Esta persona a la que Jesús se refiere es llamada siervo por el amo, su Señor, y comprendía acabadamente la voluntad de su amo. Él es el que se apartó de su salvación. Observemos que golpea a sus compañeros siervos. Esto habla de un estilo de vida que se aprovecha de otros en beneficio propio o por placer. Él ahora vive para el día, come, bebe, se emborracha y vive para servirse a sí mismo. Recordemos que Judas dice que estos apóstatas festejan con los demás creyentes sin temer a Dios y sirviéndose solamente a sí mismos. Todas sus decisiones, aunque parezcan nobles, son para provecho propio. En cuanto al juicio de este siervo, observemos que se le asignó o envió allí donde había incrédulos,
los no salvos, y que los no creyentes recibieron solo pocos azotes, en tanto el siervo que conocía la voluntad de su amo recibió muchos azotes. Esto muestra que recibirá la más grande condenación del lago de fuego o la negrura de las tinieblas para siempre. Amarga falta de perdón. Esto se aplicaría, por cierto, a Corazón Flojo junto a Doble Vida. Corazón Flojo sabía que la voluntad de Jalín era la de perdonar, pero se negó a hacerlo. Eligió aferrarse a la ofensa de difamación. Su amargura abrió las puertas a la corrupción de su corazón. Y por eso leemos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. A través de la búsqueda de escrituras del Nuevo Testamento y de los años de experiencia en el ministerio, he aprendido que la trampa más grande para arrancar a la gente de su caminar con Dios es la falta de perdón. Como a Corazón Flojo, la falta de perdón abre la puerta a todo tipo de otras creencias y conductas erradas. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola de un gran rey ante quien los súbditos rinden cuentas. Le presentan a un hombre que le debía 10,000 talentos. El talento no era una moneda, sino una medida de peso, utilizada para medir el oro. Segunda de Samuel 12:39. La plata. Primera de Reyes 20:39. Y otros metales y mercancías. En esta parábola representa una deuda, así que podemos suponer que Jesús se refería a una unidad de intercambio, como el oro o la plata. Digamos que fuera oro. El talento común equivalía a unas 75 libras, 35 kilogramos. Era el peso que un hombre podía cargar. Segunda de Reyes 5:23. 10,000 talentos entonces equivaldrían aproximadamente a 750,000 libras, 350,000 kilogramos o 350 toneladas. Así que este siervo le debía al rey 350 toneladas de oro. Hoy, mientras escribo este audiolibro, el precio del oro es de unos $420,000 por onza, 28,35 gramos. Así que hagamos cuentas. En el mercado de hoy, 10,000 talentos de oro serían unos 5 billones, 5,000 millones de dólares. Tanto le debía el siervo al rey. Lo que Jesús destaca aquí es que este hombre tenía una deuda tan abrumadora que nunca podría pagarla. El rey mandó que él y su familia fueran vendidos y que se aplicase dinero al pago de la deuda. El hombre cayó a los pies del rey y le rogó misericordia, que el rey otorgó. Le perdonó la deuda por completo. Cuando ofendemos existe una deuda. Hemos oído decir: pagarás por eso. El perdón es la cancelación de la deuda. Este hombre había recibido perdón y ya no tenía que pagar una deuda impagable. Podemos ver en la alegoría que el rey representa a Dios Padre y que el hombre perdonado representa a alguien que ha recibido su perdón a través de Jesucristo. Sin embargo, leemos: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mateo 18:28. El denario representa el salario correspondiente a un día de trabajo. Digamos que fueran $75 en moneda actual. Así que en total serían unos $7,500,000. Puede ver usted que no era una deuda, ofensa pequeña. Sigamos leyendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 29 y 30. El denario representa el salario correspondiente a un día de trabajo. Digamos que fueran $75 en moneda actual. Así que el total serían unos $7,500. Puede ver usted que no era una deuda u ofensa pequeña. Sigamos leyendo. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mateo 18, 29 y 30.
Un consiervo le debe $7,500, pero este hombre a quien se le perdonó la deuda de 5 billones, o sea, 5,000 millones de dólares, no lo libera. Está decidido a hacer que pague. Es importante que notemos que las ofensas que podamos tener unos contra otros, comparadas con nuestra ofensa original contra Dios, se puede comparar con la deuda de $7,500 contra la de 5 billones, o sea, 5,000 millones de dólares. No importa cuán mal hayamos sido tratados por otros, jamás podremos compararlo con nuestras transgresiones contra Dios. Quizá usted sienta que nadie sufre más, que a nadie han ofendido más, pero no toma conciencia de lo mal que fue tratado Jesús. Él era inocente, un cordero sin mancha, que fue matado y que cargó con nuestra deuda de 5 billones de dólares. La persona que no puede perdonar ha olvidado lo grande que era la deuda que se le perdonó. Cuando vemos la terrible muerte y eterno tormento del que Jesús nos liberó, no podemos ser tardos en perdonar a los demás. No hay nada peor que la eternidad en un lago de fuego. No hay alivio. El gusano no muere y el fuego no se apaga. Ese era nuestro destino hasta que Dios nos perdonó por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Si una persona no puede perdonar, es porque no toma conciencia de la realidad del infierno y no ha comprendido el amor de Dios. Sigamos con la parábola. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Mateo 18, del 31 al 33. Hay 3 puntos principales en estos 2 versículos que yo quisiera destacar. Primero, el siervo que no quiso perdonar es entregado para que le torturen. En segundo lugar, ahora tiene que pagar la deuda original, las 350 toneladas de oro. Y en tercer lugar, esto es lo que Dios Padre le hará a cualquier creyente que no perdone la ofensa de su hermano. Veamos brevemente cada uno de estos puntos. Ante todo, la palabra tortura significa la acción de infligir extremo dolor, agonía de cuerpo o mente, y torcer modificando una posición normal. El torturador es quien inflige la tortura. El creyente que se niega a perdonar será atormentado por espíritus demoníacos. Los torturadores tienen permiso para infligir tanto dolor y agonía de cuerpo y mente como quieran. Muchas veces he orado por personas que no podían recibir sanidad, consuelo o liberación, porque no estaban dispuestas a liberar a otros y perdonarles en sus corazones. Esto casi siempre lleva al enojo y la ofensa hacia Dios. Contaminada ya su fe, su final será fatal si no hay arrepentimiento y perdón. En segundo lugar, este siervo que no perdona ahora tiene que pagar esa deuda original, impagable. Ahora se le exige que haga lo imposible. Es la deuda que Jesús pagó en el Calvario. Es posible que esto le mortifique, pero oiga lo que dice Jesús en otro relato. «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». Marcos 11:25. Ve a quién le habla Jesús aquí. Observe sus palabras. Vuestro Padre que está en los cielos. Dios no es Padre del pecador, es Dios del pecador y Padre del creyente. Además, los pecadores no oran, así que es claro que se dirige a los hijos de Dios. Sigamos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 11:26. No es posible mayor claridad, lo cual nos lleva al tercer punto. Tendremos que pagar esa deuda impagable si nos negamos a perdonar. Jesús dice que nuestro Padre no perdonará nuestras ofensas y que nos entregará a los atormentadores eternos. ¿Vale la pena? No estamos hablando de alguien que pasa por la situación de analizar la ofensa y que ora por poder perdonar, sino de alguien como corazón flojo que insiste en su negativa y no perdona. Observen la alegoría
que su falta de perdón abrió las puertas a todo otro tipo de maldad, que poco a poco fue apartándose de su devoción a Jalín. ¿Valía la pena esto? ¿Valía su final fatal? Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice con tal énfasis que nos examinemos con atención y nos apartemos de toda forma de amargura, porque a causa de esta muchos serán contaminados. Ahora podemos entender las palabras de Jesús respecto a los últimos días de la iglesia. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:10, del 12 al 13. Vea que no son unos pocos, sino muchos los que tropezarán en los días en que vivimos. La palabra muchos significa una cantidad extensa, muy grande o un gran número. La ofensa o falta de perdón llevará a la desobediencia y la maldad, y el amor de muchos se enfriará. La palabra griega para amor es ágape, que describe el amor que Dios derrama en el corazón de los cristianos en el momento en que son salvos. Jesús no habla de impostores, porque nunca han recibido de veras el amor de Dios. No, habla de creyentes verdaderos, porque observe que dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No le diríamos a un pecador o a un impostor que si persevera hasta el fin será salvo, porque ni siquiera ha dado el primer paso en la carrera. Apartarse de la fe. Las Escrituras nos advierten sobre la caída que ocurrirá entre los creyentes en los días en que vivimos. Pablo dice: no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y otra vez predice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo 4:1. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4:3 y 4. En el pasaje citado más arriba, note que Pablo dice que apostatarán de la fe. La fe de la que habla no es una fe imaginaria, sino la verdadera fe en Jesucristo. De manera que apostatar de la fe implica que en algún momento estuvieron realmente en ella. He compartido las verdades de casi todos los escritores del Nuevo Testamento en cuanto a apartarse de la salvación. Ahora quisiera presentar algunos de los escritos de notables padres de la iglesia primitiva, algunos de los cuales fueron compañeros de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Encuentro que sus escritos se correlacionan de manera directa con lo que hemos visto en las Escrituras. Practiquemos entonces la rectitud para que podamos ser salvos hasta el fin. Clemente de Roma. Aún en el caso de quien ha hecho las más grandes buenas obras en su vida, pero al final se echa a correr hacia la maldad, todos sus buenos actos del pasado no le servirán de nada, porque en el punto culminante del drama renunció a su parte. Clemente de Alejandría. Algunos piensan que Dios está obligado a dar hasta el indigno lo que Él ha prometido dar. Entonces convierten su liberalidad en su esclavitud, porque no caen tantos después fuera de la gracia. ¿No se les quita a muchos este don? Tertuliano. El hombre puede poseer una justicia querida de la que es posible que se aparte. Orígenes. Quienes no le obedecen serán desheredados por él. Han cesado de ser sus hijos. Ireneo. Al oír mi postura en cuanto a estas verdades de las Escrituras, algunos me han calificado de manera errada, diciendo: John, eres un arminiano. Es un término que el diccionario describe como sigue: de lo relacionado con la teología de Jacobo Arminio y sus seguidores, que rechazaban las doctrinas calvinistas de la predestinación y la elección, y que creían que el libre albedrío del ser humano es compatible con la soberanía de Dios. A estas personas les contesto sencillamente: no soy ni calvinista ni arminiano,
sino un cristiano que cree que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Jacobo Arminio vivió mucho después que los escritores de las Escrituras y que los primeros líderes citados arriba. Así que, ¿llamaríamos arminianos a estos escritores? Claro que no, porque vivieron y escribieron antes de que naciera Arminio. Lo que estoy escribiendo aquí no es una idea, un concepto o creencia personal, sino la verdad. Y Dios dejó bien en claro su mensaje de advertencia para quienes creemos. Hemos de ser cuidadosos de no dejarnos llevar por las escuelas de pensamiento, sino mantenernos abiertos al contexto de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, porque toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es interesante observar que quienes eran falsos líderes, a quienes Jesús reprendió con severidad, eran los que se congregaban en torno a las escuelas de pensamiento y enseñaban estas cosas. Sin embargo, si vemos lo que se decía de Juan el Bautista, de Jesús o de otros que hablaban de verdad, se informa repetidamente que les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo 7:29. Por eso, Pablo instruye a Tito: esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Tito 2:15. Y a Timoteo le escribe: te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Primera de Timoteo 1:3. También le indicó a Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Segunda de Timoteo 4:2. Y de sí mismo Pablo escribe: para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Efesios 6:20. Vemos que esta es una característica de todos los verdaderos voceros de Dios. Su autoridad se funda en la palabra de Dios. No se reúnen en torno a sentimientos personales, escuelas de pensamiento, ni el consenso de la mayoría. La mayoría puede equivocarse a veces. Tenemos que saber que Dios dice lo que piensa y piensa lo que dice. Para no tropezar. Algunos se sienten sacudidos por este mensaje de caer de la gracia que tan claro aparece en las Escrituras. Vienen sintiendo pánico y me dicen: pero yo pensé que teníamos seguridad eterna. Les respondo: sí, claro, tenemos seguridad eterna. Jesús dijo que no perdería a ninguno de los que el Padre le diera, Juan 18:9, porque jamás nos dejaría ni abandonaría. No dijo que no pudiéramos dejarlo a Él y perdernos. Lo habitual es que mi interlocutor del momento me mire perplejo. Entonces yo digo: si realmente amas a Jesucristo, ¿por qué querrías apartarte? Nunca lo negarás si le amas de veras. Si amamos a Dios, no nos costará nada guardar sus mandamientos. Si servir a Dios es una obligación, usted ha entrado en una relación legalista y le será difícil guardar sus mandamientos. No hemos de servir a Dios para ganar su aprobación. Tenemos que servirle porque estamos enamorados de Él. Judas nos dice cómo mantener vivo y fresco ese amor, aun cuando haya mala levadura en la iglesia. Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1:21. Hemos de esperar por el Señor a cada momento del día. ¿Recuerdas que el siervo que cayó era el que no anticipaba el regreso de su Señor? Hemos de anhelar a Dios, buscándole continuamente para que Él se revele de manera más grande, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Cuando usted busca a Dios y la comunión con su espíritu, jamás querrá apartarse, así que no hay nada que pueda hacerle tropezar. En el final del libro de Judas aparece una de mis promesas favoritas de la Biblia. A quienes se mantienen en el amor de Dios buscando al Jesús que se revela, les dice:
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24:25. Este es mi deseo y mi sincera oración por usted.